Ya, estamos listos. Entonces, hoy comienzo yo, como presentándonos. Y ya, entonces este es el tercer ciclo de R para ciencia de datos de DS4S. Va a exponer Ignacio Zamora y yo voy a ser su moderadora. En todo momento pueden preguntarnos, nosotros vamos a responderle. Pregunte nomás con plena confianza, ni una pregunta es tonta, aparte somos sus compañeros y no vamos a ser profe, esto no es una ayudantía, esto es un círculo para que todos compartan y pregunten nomás con plena confianza. Así que eso. Claro, lo que dice la Barbie, pueden preguntar en cualquier momento. Nosotros somos pares, somos compañeros y estamos aquí para enseñar y también para aprender. Ya, la idea es que no se vayan del ciclo con alguna duda. Ya, si más adelante surge algún problema, tienen alguna pregunta o algo, lo pueden dejar en el foro de la página, la cual está totalmente abierta a todas las personas, todos los estudiantes, a dejar todas sus propuestas, ideas o problemas. ¿Ya? Así que eso, sentirse con la total confianza, porque bueno, además de nosotros, hay un equipo atrás que también está dispuesto a trabajar hacia la comunidad universitaria. ¿Ya? Pueden hacer preguntas a lo largo del ciclo, la idea es que puedan participar ya sea a lo largo del chat, la Barbie va a estar atenta al chat en todo momento en caso de que tengan alguna pregunta, si es que no pueden abrir el micrófono, y al final del ciclo, si es que tuvieran algún problema en algún momento del ciclo, por ejemplo, no les abrió R, les tiró algún problema, tuvieran alguna dificultad con las librerías, no se pongan nerviosos. Nosotros al final del ciclo siempre damos un tiempo de unos 20 o 30 minutos para solucionar todos los problemas o todas las dudas que quedaron del ciclo completo. Del ciclo completo, ¿ya? Todo esto es con el objetivo de que ojalá, que en lo posible, no se vayan con dudas y no se vayan con problemas. ¿Ya? Aquí estamos como para aprender, es un espacio abierto al aprendizaje, que es lo que nos interesa, y a participar. ¿Ya? Eso. Empezamos entonces. Bueno, este es el ciclo número 3 de una serie de ciclos de aprendizaje que están orientados principalmente a R. R en ciencia de datos, ¿ya? O mejor dicho, ciencia de datos en R. Bueno, como habíamos dicho anteriormente, R es un programa de manipulación de datos, tráfico de datos también en algunas situaciones, pero principalmente se usa para manipular y visualizar datos. Ya, hoy en día, con todo esto de la revolución de los datos, información, etcétera, hay miles, incluso millones de datos en la red, y R es una de las herramientas que se usa para manipular este tipo de información. ¿Ya? Eh, en este tercer ciclo nosotros vamos a ver lo que es la visualización de datos. En el ciclo número 1 vimos lo que fue la instalación de R, vimos un poco de la interfaz y vimos cómo acceder a él. En el segundo ciclo vimos la manipulación de los datos, estuvimos limpiando un poquito los datos, estuvimos ordenándolos, estuvimos manipulándolos ahí en el sentido de que nos pudiera beneficiar a la información que nosotros estábamos buscando. Y finalmente, en este ciclo lo que vamos a hacer es visualizar. ¿Sí? Nosotros ya en este ciclo vamos a empezar con los datos ya limpios, ordenados y listos para su visualización. Y en caso de que quieran ver de nuevo el ciclo, va a estar está disponible ya en la página, ya en caso de que les quede alguna duda. Bueno, empezar primero qué es la visualización de datos. ¿Sí? Al principio la visualización de datos puede ser un concepto que, como dice la palabra, es visualizar los datos, ¿sí? Más allá de colocarlos en una tabla para que quede ordenado. El visualizar datos significa entregar información de forma efectiva a través de gráficos para que se pueda entender y finalmente pueda influir en las tomas de decisiones que uno tiene. ¿Sí? Aquí hay un mapa conceptual que está basado en la infografía. La infografía es un medio que se usa para la visualización de datos, pero lo que nosotros nos estuvimos centrando últimamente es en esta parte, ¿sí? Lo que es la data. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy día es enfocarnos en todo esto, ¿ya? En darle un diseño,
una historia, en darle un sentido a los datos, ¿sí? Más allá de que sean números, en este ciclo nosotros vamos a darle un sentido un poco más gráfico, en darles una orientación para entender los datos más allá de leerlos como tabla, ¿ya? Quizás hacer un par de gráficos, un par de rankings que vamos a hacer, e incluso lo que se va a lograr al final del gráfico, o sea, al final del ciclo, es un gráfico interactivo, ¿ya? Bueno, ¿para qué sirve la visualización de datos? ¿Ya? Hablábamos de que expresar de mejor forma lo que son los datos, que se tiendan de mejor manera, e inclusive una buena expresión de datos es que pueda graficar una situación sin siquiera una palabra, ¿sí? Aquí entra un poco el término de data storytelling, que es un término que se ha estado usando y aplicando hace muy poquito, que es el proceso de traducir los análisis de forma visual para influir en una decisión o acción comercial. ¿Sí? Bueno, yo extraje aquí un poco evidencia de una plataforma que igual es famosa en cierto sentido, hoy en día, que es yachai.data, el cual hace gráficos de temas relevantes hoy en día. ¿Sí? Este es un claro ejemplo del data storytelling, que es la expresión de información. Aquí en ningún momento, por ejemplo, hay una tabla, aquí no hay ningún encabezado, no hay ninguna columna, ni ninguna fila. Al contrario, hay un gráfico, el cual solamente tiene un título y un subtítulo. Bueno, y evidentemente la fuente, ¿ya? Pero puede expresar toda la información en un solo gráfico, ¿ya? Que este es el objetivo final al cual queremos llegar, ¿sí? Aquí hay algunos ejemplos más que son también de Yachai, que es el tema de los superhéroes más populares, que igual se hizo un poco viral en el último tiempo. Este también es un tipo de gráfico un poco más modificado al estilo infográfico, pero logra el objetivo también, ¿sí? Los superhéroes más populares a nivel América. Eh, y esto se logró, ¿sí? A través de un gráfico, de un mapa, y a través de diseños de colores, insignias y otros más. Por otro lado, en caso de que estudien, bueno, estamos en carreras un poco más económicas, está en el estilo de gráficos de Our World in Data, que es una revista, una página que publica gráficos casi todos los días sobre temas relevantes. Sí, en este caso hay un gráfico, si se fijan, este tampoco, lo único que tiene es un título, y la bibliografía, pero puede expresar de mejor forma a través de gráficos, en este caso de líneas, ¿sí? Los gráficos de líneas se usan en medida, por ejemplo, de cuando se quieren graficar sucesos a lo largo del tiempo, ¿sí? Se usan los gráficos de línea. Esto lo podemos ver también en variaciones, por ejemplo, de dinero, variaciones de países, etc. Este es el objetivo final, ¿sí? Nosotros queremos llegar a esto. Quizá en esta sesión no lo vamos a poder hacer porque en sí lo que se requiere para esto ya es sí, un trabajo un poco más también de diseño. Pero nuestro objetivo principal es dar a entender los datos que nosotros trabajamos de una forma más gráfica. ¿Ya? Bueno, una vez, si alguien tiene alguna duda puede abrir el micrófono en cualquier momento, no hay problema. Ya vamos a pasar al R. Se ve, se ve bien, ¿cierto, Barbie? Y se ve, súper. Antes como de que empecéis con esto, sería bueno como decir que tengan como la data de 2019 ahí lista. ¿No? Ya subí a su R que lo vimos como el ciclo pasado. Ojalá lo puedan volver, las personas que no estuvieron lo puedan ver aquí en... Nacho, ¿podéis mostrar dónde lo Sí, sí, sacó? eso, Ya, buenísimo. claro. La página web, la parte de repositorios, nosotros hemos subido varios archivos. Bueno, eh, y hay un apartado donde están los archivos, ¿ya? En este caso hay una carpeta que se llama ciclo de R para ciencia de datos. Si nosotros lo abrimos, bueno, estas las guías que hicimos en el ciclo 2,
y aquí está la base de datos que nosotros ocupamos. ¿Ya? La base de datos es una base de datos del World Happiness Report que mide variables de felicidad alrededor del mundo. ¿Ya? Eso, lo pueden descargar en... Aquí, uy, voy a seleccionarlo. Ahí está. Y ya, aquí nos quedamos la última vez. Este es un poco lo que hicimos, que fue ver un poco cómo eran los paquetes que vamos a usar. El análisis exploratorio que hicimos al principio, que fue un poco ver los tipos de variables que teníamos, cómo ocuparlos, explorar un poco. Y finalmente lo que hicimos fue limpiar un poco los datos, o sea, separarlas, una base de datos aparte, los dividimos según Latinoamérica, América, Nacho, etc. ¿puedes mandar el script? Así como de todo lo que hiciste antes hasta lo que se viene. Sí, sí. ¿Lo mando ahora? Sí, lo están pidiendo. Ya, el tiro. Ah, ya. Este, ¿no? Sí. Ya, ahí está. Ese es el script. Bien. Ok. Y ya. Bueno, una vez hecho todo esto, que fue todo lo inicial que hicimos, lo primero que tenemos que hacer, eh, en base a lo que tenemos, bueno, partiendo un poco de lo que hacemos todos los ciclos, una vez cuando abrimos R, lo primero que tenemos que hacer es designar el proyecto en el cual nos encontramos trabajando. ¿Ya? Para eso nos podemos ir acá arribita, en la esquina superior derecha, y podemos seleccionar el proyecto. ¿Sí? En este caso, como todos los ciclos, lo hemos trabajado en el mismo proyecto, que es el ciclo de S4S. Entonces lo seleccionamos y lo abrimos. Ya, así que aquí lo estoy abriendo de nuevo, en caso de cualquier cosa. Este lo tenía abierto antes. Y se les debería abrir una sesión nueva. Ya. Lo segundo que vamos a hacer una vez cargada la sesión, vamos a buscar el script en el cual nosotros hemos estado trabajando. En este caso, todos los ciclos los hemos estado trabajando también en el archivo 1, el cual yo lo nombré. Y luego de esto, vamos a cargar las librerías. ¿Ya? En caso de que sea la primera vez que ustedes usan estas librerías, que son estas de acá, primero tienen que instalarlas. ¿Ya? Son con estas funciones de acá. En este caso, yo ya las instalé, así que simplemente las voy a correr, que puede ser con control enter o con el botón run. ¿Ya? Ya, se nos cargó. Lo primero que vamos a hacer, bueno, tenemos aquí un poco los datos. Vamos a trabajar un poco con Latinoamérica, que fue una de las bases de datos que nosotros hicimos anteriormente, que fue esta, ¿ya? Donde tenemos variables como el PIB per cápita, variables como el apoyo social, esperanza de vida, libertad de vida, etc. ¿Sí? Sacamos esta base de datos. La original era esta, ¿ya? Que tenía hartas variables y algunas estaban vacías, estaban en inglés también, todo lo que hicimos en el siglo pasado. Lo tenemos acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a crear una nueva sección y vamos a empezar. Lo que vamos a hacer primero es ver el apoyo social. Vamos a iniciar una sesión, o sea, vamos a iniciar un proceso
para evaluar el ranking de los países a nivel latinoamericano y ver la posición del apoyo social. ¿Ya? Vamos a empezar un poco aquí. Vamos a hacer por ranking inicialmente. Y vamos a iniciar con lo que es apoyo social. ¿Ya? Ya. ¿Cómo graficamos? Primero que todo, para saber de dónde van a salir los gráficos, la librería que nosotros usamos para graficar es ggplot2. ¿Ya? La base de datos, o sea, la librería que nosotros ocupamos el ciclo pasado para manipular los datos fue tidyverse, y la librería que nosotros usamos para leer los datos se llama reader. ¿Ya? En este caso vamos a usar esta librería. Bueno, lo primero que todo, vamos a designar la base de datos con la cual vamos a trabajar. ¿Ya? En este caso, nuestras bases de datos que están a la derecha aquí en Environment. Y yo quiero trabajar con Latinoamérica, así que voy a seleccionar esta. ¿Ya? Así que vamos a buscarla con este nombre. ¿Sí? Y vamos a ocupar lo que es el pipe. El pipe, en algunos cursos no los utilizan hasta más adelante, pero por recomendación propia, los invito a utilizarlo desde el principio. ¿Ya? Pipe es una función que está dentro de tidyverse, que nos ayuda a englobar subconjuntos de datos dentro de funciones. ¿Ya? Esto nos ayuda a optimizar mucho el espacio de los códigos, y más adelante nos va a servir muchísimo para optimizar también los procesos de los códigos. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, luego de poner el pipe, vamos a usar la función ggplot para graficar. ¿Ya? AES, que eso con AES vamos a indicar los ejes, y vamos a indicar el eje X. En este caso, yo quiero que mi eje X sean los países y mi eje Y sea el apoyo social. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí eje X, país, coma. Utilizamos la coma para separar los argumentos dentro de las líneas de código. Y apoyo social, aquí me sale. ¿Ya? Entonces, si nosotros ahora mismo corremos este código, lo vamos a correr, nos va a tirar una matriz. No me la tiró. No hay argumento, ¿ya? Vamos a usar geom var. Ahí está. Ya, ahora, ahí viene el triunfo. ¿Ya? Ahí está. Voy a borrar esto un poco. Lo que hicimos con este código, le dijimos a R que usara esta base de datos, y en base a esta base de datos, con la función ggplot, me hiciera una matriz de visualización en el que mi eje X tenía que ser país y mi eje Y tenía que ser apoyo social. Y a través de este gráfico, eso es lo que hizo. ¿Sí? Tenemos en el eje X los países, como indica cada país, y en el eje Y tenemos apoyo social, ¿sí? Que está la escala en 0 comas acá. ¿Ya? Ahora, aquí es cuando empieza un poco lo chido, y empezamos a agregar cosas. ¿Sí? Aquí podemos agregar funciones que están dentro de ggplot, como en este caso vamos a usar geom var geom var
Y lo que hacemos con GeoMbar es sacar un gráfico de barras. ¿Ya? Barra. ¿Ya? Uy, no lo tiró. Ya. Stat. Es por esto, ¿no? Bien. Ahí está. Ya. Lo que hicimos acá, como habíamos dicho, tenemos ya la matriz hecha y nos está exponiendo las barras. Ya tenemos un gráfico de barras donde tenemos los países ya graficados. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, queremos agregar un color, vamos a agregar en Fill o Color, Blue, se nos cambia el color. Ya, esta también puede ser color en realidad. Listo. No, es Fill, porque es el relleno. Y podemos modificar la transparencia. Por ejemplo, acá vamos a poner la transparencia 0,6. Ya, entonces ya se ve un poco más transparente. ¿Cómo se hace el atajo? ¿A qué te refieres con atajo? El del Pike. El del pipe. No, yo lo hago manual, o sea, es con... Control Vale, Shift más M. Control Shift más M. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Ya. ¿Ya? Bueno, tenemos un GeoMbar, pero por ejemplo, se nos presenta un poco la situación. ¿Qué pasa? Ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, si quiero cambiar los ejes? ¿Sí? En este caso, tengo abajo los nombres y en la parte izquierda, que es el eje Y, tengo los valores. Lo que yo quiero hacer es inverso, o sea, que en el eje Y me queden los países y en el eje Y, o sea, en el eje X me queden los valores. Lo que voy a hacer es usar una función que se llama core flip. ¿Ya? Si yo lo ejecuto, me va a cambiar los valores. ¿Ya? Súper. Ahora, hay un problema. Si hay un problema un poco estético, que es lo que veíamos acá, por ejemplo, en que están ordenados, ¿cierto? De mayor a menor. Lo que nosotros queremos hacer acá es ordenarlos, ¿sí? De igual manera como están ordenados ahí. Ay, pero ahí está. Lo que podemos hacer es al principio aplicar una función que se llama mutate, lo cual lo que nos hace esto es ordenar nuestros datos de mayor a menor, ¿sí? O de menor a mayor como nosotros les indiquemos. Entonces le vamos a decir que la variable país nos la ordene en formato de que país esté en medida de libertad de apoyo social. ¿Sí? Y como nosotros estamos modificando toda una base de datos, queremos que toda esa modificación desde la base de datos influya en todo el gráfico hacia abajo. Lo que nosotros vamos a hacer es agregarlo con un pipe. ¿Ya? Si nosotros lo corremos, nos va a tirar ya el gráfico ordenado. ¿Sí? Ahora, ya un poco un tema ya más estético. R, al igual que la librería ggplot,
y un poco también de la librería Tidyverse, trae algunas funciones que son estéticas, ¿ya? En este caso, yo voy a usar una que sería theme minimal, por ejemplo, lo cual esto modifica toda mi matriz que hicimos al principio y le agrega ya más un diseño estético, ¿sí? Si yo lo vuelvo a ejecutar, me tira algo un poco más, más bonito, entre comillas, ¿ya? Eso. Si nosotros queremos modificar los ejes, por ejemplo, queremos cambiar el eje X, en vez que diga país, en realidad podemos sacarlo, lo dejamos vacío, y ELAB, lo que podemos hacer acá, en ELAB, es cambiar el nombre y ponerle, por ejemplo, apoyo social simplemente. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo ejecutamos, se nos va a cambiar el nombre de los ejes. ¿Sí? Aquí tenemos un gráfico. En este caso, yo uso un gráfico de estilo de barras. ¿Por qué? Porque quería hacer un ranking. ¿Sí? Los gráficos, hay un montón de gráficos que nos pueden servir dependiendo de las circunstancias. ¿Ya? Bueno, aquí es donde ya empieza un poco el análisis, después de todo el trabajo que hemos hecho en los últimos 3 ciclos, incluyendo un poco este, es empezar a sacar un poco ya de conclusiones. ¿Ya? O sea, conclusiones un poco visuales. Tenemos que el apoyo social, por ejemplo, más alto a nivel latinoamericano los tienen países como Uruguay, Argentina, Panamá y Paraguay. Y el país más bajo, que tiene menos apoyo social por parte de entidades gubernamentales en los países, es Haití y El Salvador en este caso. ¿Ya? Esto, por cierto, esta base de datos está actualizada, es del 2021. Entonces aquí ya podemos empezar a sacar un poco conclusiones. ¿Sí? Yendo un poco más allá, por ejemplo, vamos a hacer un tema sobre libertad de vida, que este que tengo acá. Es otra variable que yo quiero evaluar ahora. Vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar la base de datos, la vamos a conectar con un pipe. Nacho, ¿Dime? ¿puedes mandar el código? Lo están pidiendo por el chat, por fin. Ah, sí, sí, claro. Mando este, ¿no? Ujú. O mando completo. No, yo creo que ese solamente. Ya. Lo voy a mandar. Ya está. Ojalá no se distorsione donde lo envío. Ya. Y lo mismo. Tenemos ahora libertad de vida. Lo que vamos a hacer es, tenemos la base de datos, la conectamos con un pipe. De nuevo, yo les recomiendo que empiecen a usar pipe desde el principio, porque más adelante les va a facilitar mucho la manipulación de códigos dentro de R. ¿Ya? Y lo primero que vamos a hacer, como ya sabemos que las columnas vienen desordenadas, vamos a meter un mutate al tiro, las vamos a ordenar por países, st reorder país, pero esta vez yo quiero que me lo ordene según los índices de libertad de vida. ¿Ya? Conectamos esto a través de un pipe también y empezamos a hacer el gráfico. ¿Sí? País. El eje X yo creo que sea país también. El eje Y yo creo que sea libertad de vida. Y hacemos un geobar. ¿Ya? Ahora, hay un montón de gráficos, como les decía. Nosotros usamos geobar porque en esta situación es la que más nos conviene a nosotros utilizar, evaluando los rankings. Pero si ustedes se ponen a ver un poco la librería de ggplot, pueden darse cuenta aquí que hay un montón de gráficos que ustedes pueden utilizar según las circunstancias que crean relevantes. Nacho, están ¿Dime? preguntando si se puede como ordenar con ese código arrange. Arrange. Sí, pero También se puede. Lo que hace es que Arrange, lo que hace el mutate,
es ordenar la base de datos de manera visual, pero lo que hace arrange es ordenar la base de datos de manera manual desde la base de datos. ¿Ya? Esa es como la principal diferencia, pero el propósito final es lo mismo, ¿sí? Ordenar los datos según ciertos valores. ¿Ya? Y geonvar. Vamos a poner, voy a copiar esto, stat identity, V, y lo ejecutamos. ¿Ya? Y aquí tenemos el gráfico igual que antes. En este caso, voy a copiar aquí un poco también todos estos valores, escribirlos de nuevo. Lo que estamos haciendo con fill es cambiar el color, en este caso para que no se confunda con el otro, vamos a poner green. Y el alfa lo que estamos haciendo es la transparencia de los gráficos. ¿Ya? Mientras más alto sea el alfa, mayor va a ser la transparencia de las barras. Si esto se puede usar a modo estético para diferenciar un poco los gráficos, ¿ya? Entonces, si lo aplicamos, tenemos gráficos verdes un poco transparentes. Bueno, lo mismo, ¿no? Aplicamos un core flip. De nuevo, el core flip lo que nos hace es dar vuelta a los ejes. Lo que tenemos en el eje X lo da vuelta al eje Y, y lo que estaba en el eje Y lo vuelve al eje X. Y agrego un tema, para que sea más bonito. En este caso voy a poner otro, que va a ser el tema este. Ya, aquí hay otro. Ya, aquí lo tenemos. En este caso, bueno, describiendo un poco el tema de libertad de vida. Libertad de vida es la opinión que tienen las personas con respecto a sus tomas de decisiones en sus respectivos países. ¿Sí? En los primeros lugares podemos ver Costa Rica, Guatemala, Uruguay, y en los últimos países podemos ver Haití, Venezuela, Chile, Brasil y más. ¿Ya? Bueno, vamos a hacer lo mismo. En este caso, voy a copiar un poco este código, porque ya en sí va a ir un poquito más rápido y avanzar a los continentes. En este caso, sigue generosidad. Estos datos están en la página web. Acá. Están disponibles de forma gratuita y de abierta. Por cierto, los datos son gratuitos. Está puesto a disposición por el World Happiness Report. ¿Ya? Así que no hay nada ilegal en ese aspecto. Bueno, como quiero hacer lo mismo en todos los gráficos y ver las comparaciones, lo que vamos a hacer ahora es cambiar solamente los ejes, ¿cierto? Porque al fin y al cabo lo que tenemos en todo es lo mismo. Así que vamos a cambiar un poco acá la generosidad. Nacho, están preguntando que para qué sirve el FCT Reorder. FCT Reorder. Ujú. El FCT Reorder es una función que te reordena los variables. Por ejemplo, en este caso el FCT Reorder está dentro del mutate. Lo que hace mutate es reordenar las barras. ¿Ya? Entonces, dando un ejemplo, mira, vamos a aplicar esto. Ya con este no, porque este iba a dar un ejemplo específico. Con este, ¿ya? Si nos fijamos, las barras están ordenadas, pero si nosotros sacamos el mutate, se nos desordena. ¿Ya? Entonces lo que nosotros hacemos con mutate es reordenar los valores, y lo que hacemos nosotros con FCT Reorder es decirle, ya mira, R, lo que yo quiero es que me ordenen los países según los valores de libertad de vida, y me los ordenes de menor a mayor. ¿Cachai? Eso es. Y lo mismo acá, ¿cachai? En este caso, tenemos el mutate. Nosotros queremos que la variable país se nos ordene, porque queremos que se nos ordenen los países. Y le decimos a R, mira, ¿sabéis que quiero que me ordenen los países según
o sea, me los ordenes de menor a mayor según los valores de generosidad. Sí, ya, en este caso es un caso o sea, particular, porque tiene valores negativos. Si en este caso R lo leyó de esta forma, tal que ya este no es, es generosidad. Es un poco triste leer esto, porque esto son los niveles de generosidad de los países latinoamericanos. ¿Ya? ¿Qué tan generoso siente la percepción de la gente? Y es un poco particular porque hay resultados negativos. ¿Ya? El país más generoso a nivel de percepción en Latinoamérica es Haití, y el país menos generoso es Argentina, también está Venezuela, Panamá, y le sigue Perú y otros países más. Ya, pero aquí resalta muchísimo lo que es Haití. Ya. Bueno, vamos a hacer un poco a lo que son los países a nivel continental. ¿Ya? Porque estuvimos analizando un poco Latinoamérica, pero ahora queremos saber, por ejemplo, cómo está Latinoamérica en general con respecto al resto del continente, ¿cierto? Ya sabemos que Haití tiene un alto índice de generosidad. Sabemos que los mayores países con apoyo social son Uruguay, Paraguay, etc. Pero ¿cómo estamos en Latinoamérica en general con respecto a los otros continentes? ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer, en vez de usar la base de datos de Latinoamérica, que estamos usando todo este tiempo, vamos a usar la base de datos de los continentes. ¿Ya? Entonces, lo mismo con el pipe, el mutate también, vamos a aprovechar de ponerlo. Vamos a ordenar, esta vez ya no va a ser por países, sino va a ser por región. Región. Quiero que me lo ordenes según fst reorder, para que las regiones me las ordenes según el nivel de, no sé qué podríamos evaluar, a ver, libertad, por ejemplo. Prom libertad. Ya, en este caso se llaman prom libertad porque es el promedio. ¿Ya? Aquí en el ciclo pasado lo que hicimos fue sacar los promedios de los continentes. Así que por eso están con ese nombre. Lo ponemos con un pipe para englobar toda la data. Y empezamos, ¿no? Mano a la obra un poco. Yo siempre he dicho que la parte visual es lo más entretenido de R. Pueden Te lograr pusiste cosas súper ahí bacanas. como el pipe con... Sí. Gracias. De nada. Ya me cortaste la inspiración, por favor. ¿Verdad? Mira que hacerlo. No voy a verlo ahí. Está bien. Ahora, esta base de datos, chiquillos, si la pueden descargar, es la mejor base de datos que pueden conseguir para practicar. Tiene muchísimos datos. Esta es la base de datos gigante, enorme. A ver. Y tiene muchísimas variables a evaluar. O sea, hay variables como, por ejemplo, generosidad, corrupción, libertad de vida, esperanza de vida, etc. AES sirve para designar los valores que yo quiero poner en mis ejes. ¿Ya? Los nombres se dan porque viene por defecto en R. ¿Sí? Pero nosotros si queremos modificar los nombres, podemos usar esto, que son ELAB y XLAB. Bien, lo vamos a hacer ahora. En este caso X sería región y sería uy. Human bar. Ya, y voy a copiar todo esto adentro para hacerlo un poquito más corto. Vamos a copiar todo esto, ¿ya? Ya. Uy. Respondiendo un poquito a la pregunta que tenía el compañero.
son para especificar lo que yo quiero que vayan los ejes, ¿ya? Pero, por ejemplo, si yo quiero poner otro nombre, en este caso, por ejemplo, I, le podemos poner, este es una prueba. Nosotros la visualizamos. Aquí abajito, no sé si se alcanza a ver, pero dice, esta es una prueba, ¿ya? Nosotros podemos modificar los nombres de los ejes como queramos. En este caso le voy a poner libertad. ¿Ya? Eso. Bueno, podemos ver aquí que los países más libres, me lo así, América del Norte. ¿Qué los puse así? Ah, no, mala mía, mala mía. Te estaba confundiendo. Los países con índice de mayor libertad, sudeste asiático, América del Norte, ANZ es Nueva Zelanda, Europa Oriental, y los países con menos libertad son la África subsahariana, que están todos los países como Vietnam, Filipinas, etc. Y los países de África del Norte y Oriente Medio, ¿ya? Que son países que extremadamente pobres, que también tiene cierta lógica de por qué tienen estos índices. Bueno, un poco en honor al tiempo, vamos a avanzar en algo un poco más entretenido, como para terminar, que son gráficos interactivos. ¿Ya? Aquí este es un poco más entretenido, porque son gráficos en los cuales nosotros podemos interactuar, valga la redundancia, y podemos agregar filtros, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner acá interactivos. A ir agregando. Lo primero, para los gráficos interactivos necesitamos librerías específicas. En este caso, vamos a usar las librerías. Una que se llama Plotly y otra que se llama Gapminder. Estas dos librerías son las que nos van a ayudar a animar nuestros gráficos. O sea, no a animar, sino a interactuar con nuestros gráficos. ¿Ya? En este caso, si no las tienen instaladas, pueden usar este código. En este caso, solamente se nos pasa acá. Listo. ¿Sí? En caso de que sea la primera vez que los usen, pueden instalar los packages. Y en caso contrario, pueden pueden colocarlo directamente. ¿Ya? En este caso yo los voy a correr. Ya. Ahora sí empieza. Igual lo mismo. Vamos a tomar la misma metodología que estamos usando antes, de hacer los gráficos con el pipe, el mutate un poco. ¿Tan? Entonces vamos a empezar. ¿Qué vamos a graficar primero? Yo tengo aquí un ejemplo de... Ah, por cierto, esta variable de pi per cápita no la hemos ocupado. Y no la ocupamos en todo el ciclo para específicamente ocuparla acá. Ya que es una variable un poco más cuantitativa en este sentido. Y se puede comparar, se pueden sacar buenas deducciones en cuanto a esto. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a gráfico a continental, cont pipe, y vamos a graficar. ¿Ya? Y graficamos AES, eje X en este caso queremos que sea región. Uy, ¿qué pasó? Ahí está. Y el eje Y quiero que sean, en este caso que vamos, en el eje X vamos a usar el pip, perdón. Pip. Y en el eje Y podríamos comparar esperanza de vida. ¿Ya? Esto lo hice específicamente. Esperanza de vida, aquí está. Porque aquí hay un ejemplo que es este de acá. ¿Ya? Este gráfico también es de esperanza de vida. Quería compararlo en este caso. ¿Ya?
En este caso, no vamos a usar el GeoBar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer ya no queremos hacer un ranking, ¿sí? Lo que vamos a buscar va a ser un poco un mapa de dispersión, un gráfico de puntos para poder visualizar en qué posición están los países. ¿Ya? Vamos a agregar un poco según color, que más adelante lo voy a explicar. Nos ordena por región. GeoPoint. GeoPoint también está dentro del paquete de ggplot. Lo que vamos a hacer acá es este minimal, ¿ya? ¿Qué le estamos diciendo acá a R? Que tome la base de datos de continentes, lo englobe todo con un pipe. Ahora hacemos un ggplot, donde nuestro eje X va a ser el PIB, y nuestro eje Y va a ser la esperanza de vida. Y además, los puntos se van a ordenar por color según región. ¿Ya? Y todo esto lo hacemos cuando le agregamos un GeoPoint y un TemMinimal. ¿Ya? Tenemos acá un poco. Aquí está. ¿Ya? Esto es un poco nuestro gráfico. Ahora, por ejemplo, esto, bueno, más adelante lo vamos a ver. ¿Cómo lo hacemos interactivo? ¿Ya? Esto es algo entretenido. Por ejemplo, lo vamos a asignar una variable, ¿sí? Cont, y le asignamos una variable. ¿Ya? Lo corremos. Y acá arribita se nos asignó. ¿Cierto? Está ya en nuestro ambiente, lo asignamos a través del vector este. Y lo que vamos a hacer va a ser animarlo con la librería de Plotly. ggplot. Aquí está, Plotly. Y vamos a poner nuestra nueva variable adentro. ¿Sí? Ahí está. Y lo ejecutamos. Fíjense que ahora ya no se abrió la pestaña Plots, sino que se abrió la pestaña Viewer, ¿ya? Porque el formato en el que se está exportando ahora mismo es diferente. Entonces, si nosotros lo vemos ahora, se nos forma un mapa interactivo. ¿Ya? Ya tenemos un mapa un poquito más bonito. Donde tenemos, por ejemplo, si nosotros seleccionamos esto acá, podemos ver el PIB que tiene, la esperanza y la región. ¿Sí? Y esto también. Nosotros aquí, en este eje, a través de color, le dijimos que hiciera los grupos, los dividiera según color. Por eso tenemos esta leyenda acá. ¿Ya? Si nosotros nos vamos acá, a este gráfico, tenemos esto, ¿ya? Ahora, ¿nos sirve esta leyenda si tenemos toda esta interfaz? No nos sirve, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es eliminarla a través de Them. Le vamos a decir que legend position, la leyenda de la posición, me la dejen no, o sea, me la elimine. ¿Sí? Lo que nosotros le estamos diciendo acá es que dentro de Them, que es el tema completo de la visualización, me eliminen la leyenda, ¿cierto? Se la vamos a ejecutar. Volvemos a ejecutar Plotly. Voy a cerrar esto. Y aquí tenemos el gráfico un poco más limpio y más entretenido. ¿Ya? Por ejemplo, podemos ver que el país con mayor PIB per cápita es Europa Oriental y al mismo tiempo también es esperanza de vida. Ahora, para aquellos que están igual viendo temas de estadística, nosotros podemos ver acá que hay cierta relación positiva de que aquellos países que tienen un PIB per cápita más alto tienden a representar una esperanza de vida más alta también. ¿Sí? Es ahí hay las conclusiones que vamos a empezar a sacar. ¿Ya? Vamos a hacer otro gráfico interactivo. En este caso yo lo voy a poner latinoamericano para ver cómo está Chile en todo esto.
interactivo. Vamos a asignárselo. Vamos a usar la base de datos de Latinoamérica. El pipe. Y ya vamos a copiar todo lo que hay debajo, ya que prácticamente es como lo mismo. Sí, tenemos el ggplot asignando que la variable x, aquí se lo vamos a cambiar. En este caso lo que voy a hacer es ver la generosidad de los países comparado al apoyo social. Sí, y lo mismo, lo vamos a ordenar por región. Queremos que nos tire puntitos con un tema tal, con este tema específico, y nos elimine la leyenda. ¿Ya? Lo corremos, lo ejecutamos, digo. Y lo vamos a correr con Plotly. ¿Sí? Uy, ya. Voy a tomar esto, lo comprar con Control C, Control V, y lo vamos a ejecutar. Ya, y aquí se nos va a reproducir nuevamente. Hoy no lo tomo, un color. La verdad que aquí no es por región, es por país. Aquí está. Y aquí está. Aquí está un poco más bonito. ¿Ya? Y aquí tenemos una relación donde en el eje X tenemos la generosidad y en el eje Y tenemos el apoyo social. Tenemos que el país que tiene menos apoyo social es Haití, pero al mismo tiempo es el país más generoso de la región. Y en los países, por ejemplo, menos generosos, en cierto sentido, está Argentina, Panamá, no sé dónde está Chile. Aquí está, Chile acá. Y aquí están un poco ordenados, si los podemos empezar a ver. Hay variables acá arriba de la esquinita. Por ejemplo, si yo selecciono esto, puedo ver aquí un poco los ejes para guiarme un poco más. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, uy, puedo ver si está tan cerca del 0, si está más cerca del 0, si tiende más a estar cerca del 0,0, 0,2 en el eje X, etc. ¿Ya? Eso. Aquí hay hartas cositas que se pueden hacer. Este es uno de los gráficos interactivos, pero la mayoría de los gráficos de ggplot se pueden interactuar. Así que es como una invitación a que puedan jugar también con los gráficos en caso de que quieran empezar a manipular datos, a visualizar datos. Es una manera un poco más entretenida que graficar el típico gráfico de blanco y negro. Y eso sí, activamos más variables, tenemos gráficos comparativos. Aquí podemos empezar a comparar ya distintos países. Yep. Eso. Estaríamos. No sé si hay preguntas o ideas más que nada o algún comentario. Bueno, leí el chat. Perdón. Disculpa, ¿Eh? después este gráfico como interactivo se puede poner como en Word, No. con un R en Background, creo que. Con R Markdown sí. Incluso lo vamos a hacer el siguiente ciclo. Vamos a ver cómo ponerlo en R Markdown. Pero esto es un poco particular. ¿Por qué? Porque los gráficos interactivos solamente funcionan cuando el R Markdown se exporta en formato HTML. Ah, ya, perfecto. Si tú, por ejemplo, exportas el gráfico en PDF o en Word, lo más probable es que te lo exporte como imagen. Claro, No te lo no, va a no va a exportar funcionar. como... No, claro. O sea, Pero en HTML sí utilizar servirá. el formato HTML es para que quede interactivo al final. Claro. Después lo puedes abrir y puedes ahí interactuar con el gráfico. Ya, perfecto. Ya estamos listos, voy a terminar la grabación.